Pues hoy es miércoles y cada miércoles abrimos las ventanas de la historia, del conocer las bondades de nuestras localidades en la provincia de Huelva. Y lo hacemos de la mano de Agit Huelva, siempre gracias concretamente a esta asociación que desde el pasado año, estrenando temporada, también estuvo con nosotros y nos abrió el mundo de la historia de nuestra tierra. Hoy, por cierto, de la mano de un componente, de un socio concretamente de Agit Huelva, como es Rafael Neto, vamos a conocer una localidad serrana que está muy cerquita de Badajoz. Mira, estamos viendo imágenes. Hablamos de Cumbres Mayores, que es un municipio y localidad española de la provincia de Huelva, en nuestra comunidad autónoma de Andalucía. Cuenta con una población de 1.729 habitantes. Se encuentra situada a una altitud de 711 metros y a 144 kilómetros de la capital, que es, como saben, Huelva. En su término municipal se ubica el tercer puerto de montaña más alto de la provincia de Huelva, la Sierra del Viento, con unos 102 metros de altitud y ubicado en la carretera de Hinojales. Estamos viendo imágenes preciosas de esta localidad. Yo he dado una pincelada, pero quien sabe mucho, concretamente de esta localidad, porque además la conoce, es Rafa. Le vamos a dar la bienvenida. Buenas tardes, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué hay, Paula? Buenas tardes. Oye, estamos viendo imágenes y realmente Cumbres Mayores enamora. Enamora. Es una localidad muy bonita y, bueno, has hecho una presentación, además, has dado unos datos pues muy concreto y deja un poquito entrever cómo algunas localidades dentro de la provincia de Huelva, un poco por su ubicación, casi en el límite ya de la provincia de Badajoz, prácticamente a unos 140 kilómetros de Huelva capital, también casi a la misma distancia de Sevilla, de la propia capital de Badajoz. Bueno, pues hace un poquito está dentro de lo que es Sierra Morena, dentro también de lo que sería la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Bueno, pues por su situación geográfica a veces es un poquito difícil llegar hasta ellos, pero a mí me gusta decir que los sitios más escondidos a veces encierran los mayores tesoros. Y en este caso, de Cumbres Mayores, pues tenemos un patrimonio tremendo, tanto natural como monumental, como arquitectónico. Y no del todo reconocido, considero, o poco conocido fuera de lo que es aquella zona, y yo hoy venía un poquito pues a mostrarlo y a reivindicar la importancia que merece pues esta localidad serrana. La historia, grosso modo, de esta localidad, ¿cuál es? Grosso modo, porque grosso claro, modo. Si nos vamos al año tal y cual... Pues mira, a grosso modo, los primeros asentamientos que hubo en la zona estaban a unos 5 kilómetros al noroeste de lo que hoy es Cumbres Mayores. Fueron asentamientos celtas. Y bueno, pues estos celtas venían del Valle del Jalón, recorrieron cientos de kilómetros y vieron allí una zona pues apropiada para asentarse. Posteriormente, en época romana, hubo también asentamientos en la zona. Estos primeros asentamientos que llegaron hasta allí, estos celtas fundaron una ciudad denominada Capote. La traducción, el nombre que se le da es de castillo fuerte. Posteriormente los romanos, donde han quedado algunas termas públicas, algunos mosaicos, restos muy cerquita de lo que es la actual Cumbres Mayores, pues le dieron el nombre de Nertóbriga, Concordia, Julia. Es decir, asentamiento celta, asentamiento romano, y ya posteriormente a esta ciudad o este municipio de Nertóbriga no se sabe muy bien si lo destruyeron, si huyen de esa zona, pero lo que sí se sabe que hay una fuente, que es la fuente de la Magdalena, en la que las primeras casas de Cumbres Mayores, las primeras familias, núcleos poblacionales, se fueron asentando alrededor de esa fuente de la Magdalena. Vieron un lugar también fértil, donde había agua, cómodo también para refugiarse de otros poblados hostiles, y entonces fueron quedando por esa zona. ¿Qué ocurre? Que ya siglos más tarde
pues el rey Alfonso X el Sabio ve que es una zona bastante desprotegida. Hay que pensar que Cumbres Mayores, algunas localidades de la Sierra de Huelva, pertenecían al Reino de Sevilla y era justo pues la frontera con el Reino de Portugal. Entonces estaban desprotegidos. Su hijo Sancho IV, el rey de Alfonso X el Sabio, mandó a construir una gran fortaleza, la fortaleza de Sancho IV el Bravo. No solamente en Cumbres Mayores, sino otras localidades cercanas, lo que se denominaba la famosa Banda Gallega, que no era ni más ni menos un conjunto de fortalezas que lo que estaban haciendo era proteger toda esa zona fronteriza con el Reino de Portugal. Bueno, pues esos asentamientos de esa fuente de la Magdalena ven un refugio idóneo alrededor del castillo. Se da lo que se le denomina el encastellamiento, que era el quedarse a cobijo cerca del castillo para refugiarse, para protegerse de posibles incursiones lusitanas, y ahí ya pues se puede dar lo que es el nacimiento de la actual Cumbres Mayores o Cumbres Altas. Por tus palabras, está claro que Cumbres Mayores tiene un gran patrimonio histórico. Pues sí, tiene un patrimonio imponente, no solamente histórico, monumental, sino que ahora recientemente también arqueológico, además del patrimonio natural. O sea que... Estamos viendo en imágenes, cuéntanos, sí. Rafa. Pues mira, ahí está apareciendo el castillo. El conjunto del castillo y la iglesia de San Miguel, que ahí vemos también una decoración muy bonita en la puerta del castillo, sería principalmente el patrimonio, el conjunto monumental más importante. Además también de lo que ha aparecido debajo del patio de armas del castillo de Cumbres Mayores, ya que tenemos un tesoro arqueológico de los más importantes que hay actualmente en Andalucía, que ahora si quieres te paso a detallar. Ahí vemos la iglesia de San Miguel Arcángel, que es el patrón de Cumbres Mayores. Hay un patrón de San Miguel Arcángel y una patrona que es la Esperanza, la Virgen de la Esperanza, y bueno, está adosado prácticamente esa iglesia al castillo, lo que le da más monumentalidad a la zona. No solamente el castillo, el yacimiento arqueológico que hay debajo y esta iglesia de San Miguel, sino hay una portada muy bonita que le da más valor a todo el conjunto, que es la portada del antiguo convento de las monjas clarisas franciscanas. Se conserva tan solo lo que es el arco ojival del siglo XV, gótico tardío, pero es muy bonito, es muy singular, y aunque solamente se conserva esa entrada, pues nos da un poquito, nos deja entrever la importancia que tuvo que tener toda esa zona debido a las dimensiones que tenía ese convento. Aunque no se conserva el convento, solo la portada, pero se sabe las dimensiones que tenía. Las casas, el barrio que está detrás de esa portada, pues es bastante grande, y bueno, junto con el conjunto monumental de iglesia y castillo, además de ese convento de monjas franciscanas, de las clarisas, pues tenía que tener una importancia, pues ya digo que de un gran valor, de un gran prestigio históricamente. Aparte, además, ermitas como la de la Virgen del Amparo, la Virgen de la Esperanza, todo un conjunto, ya digo, muy completo y desconocido, además de también algunos personajes ilustres. ¿Como por ejemplo? Pues como por ejemplo, mira, te podría hablar de la figura de Juan Gómez Márquez. Juan Gómez Márquez es un onubense un poco desconocido fuera de esa zona. Como muchos onubenses que hicieron fortuna en América, este hombre se fue hasta México. Era cumbreño, nació en Cumbres Mayores, se bautizó además en esa iglesia que hemos visto del Arcángel San Miguel. Pero ¿qué ocurre? Este hombre se va hasta la zona de México, hasta Antequera de Oaxaca, y allí hace una gran fortuna. Esta gran fortuna, además de hacer carrera militar, se convierte en un mercader pues con bastante reconocimiento, con el tema de la distribución de tejido, con el tema también de la distribución de unos tintes que se sacaban de algunos insectos típicos de allí, por lo que hizo una gran fortuna con esto. Pero como se acordaba de lo que era su localidad natal de Cumbres Mayores, pues ¿qué hacía? Pues enviaba dinero, hizo donaciones, por ejemplo, para el retablo de esa iglesia de San Miguel Arcángel, donde se bautizó. Regala también a la localidad de Cumbres Mayores un tesoro de plata con más de 40 piezas, que lo convierten en uno de los mayores tesoros hispanoamericanos que tenemos en una iglesia dentro de la provincia de Huelva. Además de regalar pinturas, estas piezas de plata, pues desde algún tipo de cáliz, alguna corona,
todo tipo de orfebrería de un gran valor. Actualmente se conservan unas 16 de esas 40 piezas. Estas donaciones las hizo a principios del siglo XVIII, entre 1715 y 1718, y le da un valor todavía más importante a esa iglesia de San Miguel. Es decir, colaboró en el retablo económicamente, dona pinturas, hace donaciones de piezas de plata, y todo era por el amor que tenía a su tierra, además de engrandecer también esta localidad mexicana donde estuvo viviendo. Oye, los sectores pujantes, agricultura, ganadería... Pues principalmente todo el tema de la industria cárnica, todo el tema del jamón, porque hablar de Cumbres Mayores y no hablar del jamón, pues estamos cometiendo un sacrilegio, porque se puede decir que toda la Sierra de Huelva es famosa por el jamón ibérico de bellota, pero Cumbres Mayores llegó a tener pues hasta 37 fábricas, 24 secaderos, y hoy día pues sigue siendo uno de los puntales más importantes con el tema gastronómico y con la industria cárnica. De hecho, dentro de pocos días en el Puente de la Inmaculada hay una feria gastronómica que atrae a muchísimas personas que se llama Saborea Cumbres Mayores, y precisamente lo que hace es que vayan los visitantes a conocer su patrimonio, pero sobre todo el tema de jamón ibérico de bellota, porque se hace la ración de jamón ibérico de bellota más grande del mundo. Ah, claro. Están todos ¿Y está en el libro Guinness? Exactamente. Tuvo un reconocimiento, lo hacen año tras año, y además es muy bonito, es muy curioso, porque los cortadores van cortando los jamones al aire libre, lo va viendo todo el mundo, poco a poco. Pues van como con una especie de pincel, que es el cuchillo, haciendo un lienzo y colocándolo todo muy bonito, de manera que se hace muy atractivo para el visitante y, al fin y al cabo, otro atractivo turístico más, el gastronómico, el que tiene esta localidad. Bueno, y turismo rural, ¿no? Turismo rural, claro. Todo lo que serían rutas para hacer senderismo. Es un enclave, ya digo, privilegiado. Ya que está rodeado de dehesas, de encinas, de alcornoques, de castaños, el clima idóneo para la conservación y para la crianza del cerdo. Por eso digo que tiene prácticamente de todo, patrimonio natural, monumental y el arqueológico, que todavía no te lo he nombrado. Bueno, y antes de que me del arqueológico, para irnos despidiendo, también he visto yo que hay una danza, y a mí me encanta que la provincia de Huelva sea rica en danza. Lo vimos en la Magna, concretamente, como por ejemplo con la danza de las espadas de la Puebla, ¿verdad? Y es que la provincia es rica en danza. Muy buen apunte, Paula, porque ya casi que lo pasábamos por alto, porque son muchas cosas de las que se puede hablar de esta localidad. Mira, esas danzas son muy curiosas. Te explico. El origen de estas danzas, por lo menos el de la vestimenta, viene de los pajes de la Edad Media. Entonces eran unas danzas paganas, pero que se relacionan con algunos ritos religiosos. Por ejemplo, la festividad del Corpus Christi tiene allí mucha fama dentro de esta localidad, como en otras muchas localidades que tenemos en Huelva, pero allí sobre todo más. ¿Qué ocurre? Que estos danzantes, que van vestidos pues con estos trajes muy parecidos a los que se llevaban en la Edad Media, hay dos grupos de danzantes, los que pertenecen a la Virgen de la Esperanza y los del Santísimo Sacramento. Tienen unas vestimentas que van hasta la rodilla, como se llevaba en la Edad Media. Los de la Esperanza tienen la vestimenta verde, con ribetes dorados. Los del Santísimo Sacramento de un color azul oscuro, casi negro, y con tamboriles, con gaitas. Tienen estas danzas que parece ser, no está del todo claro, que vienen más o menos de las fechas entre el siglo XV, siglo XVI, que es cuando se tienen los primeros escritos, las primeras referencias de este tipo de danzas por la zona, que parece ser que venían por una especie de ponerse, de ajustar cuentas un poquito, de agradecer a la Virgen de allí el final de una epidemia que hubo en aquella época, y que para dar gracias a la Virgen, pues de esta manera tan alegre, pues se daban estos primeros bailes por aquella zona. Y para ir terminando, sí, hablamos de arqueología. Pues hablamos de arqueología. Mira, resulta, Paola, que dentro del patio de armas de este castillo, si ya tenían un castillo monumental, con unas singularidades de las que tienen pocos castillos y de los mejores conservados que tenemos en Andalucía, pues debajo de ese patio de armas siempre se ha hablado que debajo del castillo había de todo. Se habló incluso de un templo romano, ahora mismo están en excavaciones arqueológicas y probablemente haya también restos romanos, pero mucho antes de todo esto, decirte que el castillo primero está sobre lava volcánica de un antiguo volcán submarino.
de la época del Cámbrico, de hace más de 500 millones de años. O sea, aquí estamos hablando también ya de otro monumento natural. Sobre esta lava volcánica se crea este castillo y debajo del castillo, debajo del patio de armas, empiezan a aparecer unas piedras. En principio esas piedras no se relacionaban muy bien con lo que eran, podían ser menhires, pero no estaba del todo claro. Poco a poco se estudia, hay un famoso arqueólogo que es Timoteo Rivera, que llegó hasta allí y se fue dando cuenta del patrimonio que tenían dentro de ese castillo, porque aparecen aproximadamente unos 40 cromlechs, unos 40 menhires y 38 de ellos con grabados. Esto le da una importancia y una singularidad tremenda, porque normalmente esos menhires no están grabados. Pues aquí nos lo encontramos grabado con figuras geométricas, con figuras antropomorfas, nos encontramos escenas de danza, de pastoreo, incluso hay restos de escritura ibérico-tartésica. Es una pasada. Entonces le da un valor al yacimiento arqueológico súper importante. Ahora mismo estaríamos hablando, incluso se ha llegado a comparar con los restos aparecidos en las cuevas de Altamira, debido a la singularidad e incluso también al buen estado de conservación de algunas de estas piedras. Como el suelo es rocoso, no era arenoso, por esta especie de erupción volcánica que hubo hace más de 500 millones de años, se mantienen en el suelo descubriendo, investigando las oquedades, los alveolos, que eran los agujeros que había en el suelo donde estaban colocados esos menhires. Entonces más o menos se puede saber la disposición que tenían originalmente, la orientación hacia el sol, porque pensemos que eran lugares de reunión, estos templos funerarios de la antigüedad, estamos hablando de hace más de 6.000 años, pero también eran centros en los que se hacían rituales, ceremonias, incluso relacionados con los astros. No se sabe exactamente qué función tenía, se relaciona con la fertilidad, incluso con la fecundidad, por las formas incluso fálicas de algunos de estos menhires, y ya digo que le da un valor importantísimo y lo convierte en otro atractivo más para visitar Cumbres Mayores. Pues con ese mensaje nos va a quedar, hay que visitar Cumbres Mayores. Ahora viene el puente de diciembre, y además hay un evento, como bien destacaba, donde el jamón es protagonista, señores. ¿A quién no le gusta un jamón? Y encima de la zona, O sea que hacemos turismo rural, nos quedamos allí en una casa que deben de ser preciosas, respiramos aire fresco, pasamos un poquito de frío porque seguro que allí hará más frío que en esta zona, ¿no? ¿Tú qué dices? Hace frío, pero bueno, es llevadero. Bueno, es el frío de que te pones un chaquetón y te calientas. Exactamente. No es el frío de la costa, ¿no? Exactamente. Que te cala los huesos. Es menos húmedo y abrigándote un poco se lleva bastante bien. Y bueno, pues una oportunidad estupenda durante estos días de diciembre para conocer tanto el tema gastronómico como todo el patrimonio de esta bella localidad. Pues a mí me has convencido. ¿A ustedes les ha convencido Rafa a que sí? Pues ya saben, ya están tardando en la agenda para el próximo puente. Nos vamos todo el mundo a Cumbres Mayores. Allí nos vemos todo el mundo en ese evento del jamón. Gracias, Rafa, por tu visita. Muchas gracias, Paola, por invitarme. Gracias siempre a Guid Huelva. Nosotros nos vamos, volvemos mañana con más contenido y más información, como siempre, aquí en la tarde. Sean felices. Adiós.